¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, un poco planteaba ese escenario de contexto, ¿no? Que por ahí difiere en cuanto al momento de la producción. Estamos viendo indicadores que no se registraron hace mucho tiempo, pero seguramente con algunas complejidades que impactan en el mundo pyme que todavía están por subsanarse, ¿no? Sí, en realidad, digamos, lógicamente, la demanda de trabajo se ha incrementado de una manera significativa, pero esto desde luego no implica la solución de los problemas del sector pyme. O sea, se ha avanzado en la demanda de trabajo, se ha avanzado en las relaciones con algunas operadoras. Está, interpreto por las informaciones que tenemos, por sancionarse la ley, la que se llamaba ley De compra en Neuquén. que ahora tiene otro nombre de ley de promoción de valor agregado, digamos, a Neuquén. O sea que son todos elementos positivos, pero evidentemente subsisten una serie de elementos negativos vinculados con, por ejemplo, digamos, la cantidad de trabajo que se canaliza hacia empresas que no son, digamos, regionales o locales, ¿no? Esto está ocurriendo, con lo cual, evidentemente, el crecimiento de las pymes locales se ve limitado, y esto es precisamente lo que nosotros queremos evitar, porque la idea es de que, sin excluir, digamos, porque no pretendemos ni subsidios ni ventajas, digamos, económicas completas, sino participar en el crecimiento que se está dando en Vaca Muerta, ¿no? Que es sumamente importante. Y para esto, evidentemente, necesitamos que se reconozca que el producto es propiedad de Neuquén y de las provincias vecinas, y que tenemos que construir una trama empresaria que le dé, después de los 20 años, subsistencia, o sea, sustentabilidad a la actividad económica, ¿no? Recién mencionabas esto de, bueno, recuperación de empleo o de recuperación de la demanda laboral. Eso por un lado, y por otro lado, esto de cómo esa demanda también está siendo canalizada por empresas que llegan llegan a Neuquén, digamos, esas empresas que generan esa tensión. Te pregunto por lo primero, esto de, bueno, ¿en cuánto se recuperó? El sindicato petrolero mencionaba hace cerca de un mes que todavía restaban algo así como 3.000 trabajadores retornar a sus puestos de trabajo luego del peor momento de la pandemia. ¿Qué sucedió en los últimos meses en función de esa recuperación de demanda laboral, Edgardo? Sí, evidentemente acá lo que ha ocurrido es en dos aspectos. Uno, el aumento de la eficiencia de los factores de producción, que genera naturalmente una menor demanda de mano de obra. Esto está teniendo su impacto. Y por otro lado, evidentemente se está trasladando parte del empleo a empresas que no son locales y que no tienen empleo, digamos, local en general. O sea, se incrementa la producción de bienes y servicios que vienen desde las provincias de Argentina, pero eso está empleando mano de obra en esas provincias fundamentalmente, sobre todo en la producción de bienes y en la generación de algún tipo de servicio, ¿no? Y esto está impidiendo el logro de la recuperación plena del empleo en Neuquén, e inclusive el crecimiento de las empresas neuquinas, que tienen que acompañar. O sea, lo que estamos teniendo es alcanzando los niveles que teníamos en la prepandemia. Pero evidentemente Vaca Muerta está creciendo bastante más que la prepandemia. Claro. Entonces tenemos que lograr acompañar ese crecimiento para que se, digamos, desarrolle adecuadamente la actividad económica en la cadena de valor
en Neuquén. Esto es lo que estábamos señalando, de que es fundamental porque si no, esto se va a convertir en yo siempre hablo del plataducto, ¿no? O sea, se produce, pero no solo va el gas y el petróleo, sino que también va la plata hacia otras jurisdicciones. Entonces nosotros pretendemos de que se desarrolle la actividad económica acá donde está el producto, ¿no? Claro, mencionabas que, perdón, esto de trabajadores que incluso van a otras provincias a desempeñar esos bienes o a fabricar esos bienes o esas instalaciones que después son utilizadas en Vaca Muerta. ¿Entendí mal o dijiste algo de eso? No, lo que dije es de que, por ejemplo, se fabrica un tanque en Córdoba. Sí. Digo, al azar, no, esto no es una afirmación concreta de un bien concreto. Pero se fabrica con personal de Córdoba, no con personal. Está bien, claro. Y se trae el tanque. Exactamente. Digamos, evidentemente esto es digamos, no contribuye al crecimiento del empleo en Neuquén. Esto, claro. Sí, es empleo que por el ímpetu de Vaca Muerta se genera en otras provincias. Pensé que me estabas diciendo algo novedoso, que era que, bueno, trabajadores de Neuquén incluso fueran a trabajar a otras provincias, aprovechando ese contexto local, digamos. Edgardo, bueno, también hay una situación que tiene que ver con un marco legal que está discutiéndose a nivel nacional. Surgió en los últimos días esta iniciativa pareciera ser una ley en espejo a la que se está discutiendo y que vos mencionabas recién acá, ¿no? En el Congreso de la Nación, una ley que se llama de compre argentino, que establece una serie de prerrogativas para empresas vinculadas al Estado argentino. Habíamos visto ese debate de los últimos años, podemos decirlo así, de la primera ley del compra neuquino a esta nueva ley que va camino a sancionarse en la legislatura provincial. ¿Genera ruido eso dentro de las pymes? ¿Algún tipo de reclamo al gobierno nacional, a los diputados? ¿Cómo está esa situación? Si lo ven como un factor de preocupación respecto a las condiciones que pudiera fijar para esas empresas hacia adelante, ¿no? En principio, por lo que nosotros hemos advertido, se refiere la legislación a la compra al Estado Nacional. Por lo tanto, no interferiría en este tema de la legislación local. Evidentemente, es algo muy distinto que es común en muchos países, ¿no? Las compras denominadas nacionales, ¿no? O sea, a los estados provinciales. En este caso, estaba leyendo de que uno de las principales críticas eran las compras del PAME a los laboratorios, ¿no? Para señalar algo, pero en general es, digamos, las compras al Estado Nacional y no, las compras de las operadoras o de servicios especiales o toda la cadena de valor que se realiza en Neuquén. O sea, estamos terminando el análisis del proyecto, pero en principio no surge una contradicción o que se afecte la ley del compra neuquino. Es lo que, desde luego que han surgido rumores respecto a esto, pero de lo que hemos analizado hasta ahora no se da esa realidad, no es compra al Estado, o sea, que situación que sí se da inclusive en algunos estados de Estados Unidos, ¿no? Claro. Un poco que quedan atravesadas por las coyunturas políticas, las pymes, de Neuquén y de todo el país, pero en el caso de Vaca Muerta, estamos yendo hacia un camino de restricciones también en el crudo, en los sistemas troncales de transporte. Venimos, todavía a la espera de esa posibilidad del tendido del gas, del troncal Néstor Kirchner. Esperemos que se esté licitando en los próximos días. ¿Cuál es la mirada desde las pymes, de dos gobiernos que, no han podido solucionar esa cuestión de infraestructura, cada uno por sus motivos, siempre tallando fuertemente la cuestión macroeconómica como un límite, pero y en otros momentos también circunstancias políticas, demoras, dilaciones en las gestiones. Te pido una mirada respecto de eso, de cómo ven las pymes, me imagino, planteando un escenario de
de cierta recuperación de esa pesadilla de la pandemia a ver que si no se hacen esas obras de un modo relativamente rápido, podría estar la provincia también, en un nivel de estancamiento determinado, ¿no? Sí, realmente este tema de tener la producción bajo tierra o en condiciones de extracción sumamente fácil, porque hay muchos pozos que simplemente no se terminan porque no hay capacidad de transporte, tener problemas de restricción externa en lo que hace a la disponibilidad de divisas, realmente es una contradicción inaceptable históricamente. Esto no debería ocurrir, es realmente una barbaridad. O sea, es como tener todos los recursos y te encerrás en tu casa para no gastar los recursos o para no desarrollar una política de consumo. Evidentemente, acá lamentablemente vamos a tener un tiempo hasta que, y esperemos que se decida realizar los ductos para lograr la salida del producto, sin dejar de considerar la posibilidad de la industrialización en origen, ¿no? O sea, que realmente acá tengamos también producción vinculada con el producto, de tal manera que podamos realizar algún tipo de procesos en el tema de fertilizantes, en el tema de producción de refinerías que pueden tener salidas por el Pacífico o por el Atlántico, por los puertos ya existentes, pero realmente tendría que darse un proceso que, dado de que nosotros somos un país federal, en teoría, unitario en la práctica desde nuestro punto de vista, lograr un desarrollo que realmente es muy importante para la región, ¿no? O sea, tener una región desarrollada, porque la potencialidad de Vaca Muerta, que vos sabés perfectamente, trabajando a pleno, produce exportaciones de 33.000 millones de dólares, que es más importante que la pampa húmeda. O sea, realmente no se comprende este tema de la falta de inversión, ¿no? Te quería preguntar respecto a lo que estén viendo, observando, anticipando, si hay algún tipo o incluso ya, alistándose para algún tipo de obra que se vincule a ese gasoducto. Hay pymes de Neuquén que están mirando de cerca para ver qué oportunidades hay en ese gasoducto, que va a demorar al menos en la primera etapa, un año de construcción. El gobierno nacional lo prevé para mayo del año próximo, si lo licita este mes. Ya tenemos un proceso de adjudicación de las tuberías, ¿no? Iniciado. Hay empresas de Neuquén que, se están alistando para ser parte de esa obra, o están esperando que se defina ese escenario como para poder avanzar. No, en general el sector empresario de Neuquén está con capacidad para enfrentar casi todos estos desafíos. No digo todos porque evidentemente fabricación de caños no está dentro de las posibilidades actuales ni en el corto plazo del Neuquén, pero hay know-how, o sea, conocimiento claro de los procesos de producción y de servicios, y las empresas están plenamente dispuestas a enfrentarlo y afrontarlo, y para eso necesitamos, de ser convocadas. Algunas operadoras, están en ese camino, otras todavía no, así que la legislación va a ayudar a la voluntad de las empresas neuquinas de trabajar y a su capacidad, porque nosotros estamos convencidos de que tenemos plena competitividad, y por eso estamos de acuerdo con la ley de que no nos otorga ningún tipo de ventaja o de subsidio, salvo la posibilidad de igualación. O sea que da por hecho la circunstancia de que las empresas neuquinas están preparadas para ese y otros desafíos, ¿no?
Ricardo, te agradecemos muchísimo el tiempo, la charla y bueno, seguramente vamos a estar hablando un poco más adelante para seguir de cerca este momento de, bueno, cruzado por las cuestiones políticas y la necesidad que tienen las pymes de revertir o salir de ese escenario que caracterizamos en el arranque de la charla tan atado a la pandemia como había estado. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos y gracias por convocarme. Muchas gracias.